de nuestra querida Analí Aguirre. Es para mí siempre un privilegio, un honor y un gusto presentarla porque estamos justo siempre compartiendo reflexiones, reflexiones, opiniones, críticas, sensibles, ¿no? Muchas veces sensibles que nos tocan las fibras y cómo no, si este seminario pues parte también de que pues todos somos personas, y creo que es un debate muy interesante que se está dando desde las universidades y siempre lo he manifestado, sin desatender el respeto restricto de los derechos humanos de todas las personas. Entonces, para nosotras es importante sumar a la reflexión. Y bueno, voy a presentar a nuestra querida Analí. Ella es doctora en Humanidades con especialización en Teoría Literaria por la Universidad Autónoma Metropolitana UAM Iztapalapa. Tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos, Literatura y Crítica Literaria por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y es licenciada y profesora en Lenguas y Literaturas Modernas por la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. Y ha dado seminarios y talleres sobre la representación de las mujeres en el cine, la televisión y la literatura, además de publicar artículos en revistas especializadas. Es coordinadora académica de la Red Universitaria de Géneros, Equidad y Diversidad Sexual de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Y actualmente cursa el diplomado en Feminismos, Géneros y Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Quimés. Pues para nosotras siempre es un gusto escucharte, Analí, y bueno, vengan las reflexiones y que vamos a hacer, seguramente quienes estén ahora en presencial, aquí dentro de la sala, podrán hacer sus preguntas y también nosotras les iremos dando lectura. Muchísimas gracias y adelante, Analí. Bueno, muchas gracias, Soko, Yelitza. Para mí también siempre es un gusto trabajar con ustedes. Creo que hacemos un buen equipo sensible, como bien dijiste. Y solamente, bueno, comenzar a contarles brevemente que como vieron, mi formación es a partir de la lengua y la literatura en español. Entonces, para mí siempre la lengua ha sido algo que ha estado constantemente. Por eso fue que apenas apareció el tema del lenguaje inclusivo, un poco comencé a investigar levemente hasta que finalmente dije, tengo que pensar esto, ¿no? Saben que esto es un problema complicado y entonces preferí leerles un texto que escribí muy, muy breve y que por supuesto, espero todas las preguntas o comentarios. Esta ponencia se tituló El lenguaje inclusivo y la academia, un poco pensando en a qué nos referíamos con la academia, ¿no? Como institución o las academias. Entonces lo dividí en tres partes: primero justificación, luego problemas y finalmente posibles soluciones. Entonces, primero, muchos son los motivos por los cuales creo que el lenguaje inclusivo debe ser traído como un punto nodal en la discusión actual, porque estamos en el siglo XXI. Podría enumerarlos en detalle, pero eso me llevaría mucho tiempo. Entonces prefiero hacer una síntesis un tanto general de las razones que considero prioritarias. Una, manifiesta o al menos revela un nuevo paradigma donde los derechos humanos valen mucho desde el lenguaje, desde la lengua, desde el habla. Que, bueno, para quienes estamos en la disciplina de la lingüística sabemos que no es lo mismo la lengua que el lenguaje y que el habla. Entonces, por eso hago sí la distinción aquí. Luego, dos, la tensión que ha generado tiene que ver con un cambio, una transición o una toma de conciencia de cómo utilizamos la lengua. Tres, las personas que quieren ser nombradas pueden expresar su voluntad porque ahora se han tornado más y más visibles, ¿no? Antes estas personas no estaban visibilizadas, no existían, entonces tampoco teníamos esta situación, ¿no? Con el lenguaje. 4, reflexionar sobre la lengua. El lenguaje es como revisar la comida, para mí, con la que nos alimentamos, y es una cuestión que nos pertenece, ¿no? Cómo hablamos se relaciona con qué elegimos para hablar,
y saben que existen muchas teorías sobre por qué las personas podemos hablar español, o por qué hablamos chino, o si una persona que habla chino puede hablar español, y viceversa. Entonces hay muchas teorías que todavía no se saben de la lingüística. Entonces, por eso creo que revisar la lengua que nos pertenece, insisto, pero que también le pertenece, o por supuesto, por extensión a la academia. Entonces aquí, un poco ligado, viene quienes se especializan en la lengua, en el lenguaje, insisten en tomar el problema como un objeto científico, que pareciera tener la increíble e inverosímil cualidad de ser objetivo, ¿sí? Entonces aquí, para mí, porque estoy hablando de la justificación de este problema, uno de los principales obstáculos que encuentro, y me dirán aquí las personas que se encuentran en la sala, es que hay una enorme resistencia para pensar que el estructuralismo ya pasó, ¿no? Que el estructuralismo fue un momento de estudio donde nos dedicábamos al objeto, y justo el primer día del foro, una persona escribió en el chat sobre el primer curso de lingüística de Ferdinand de Saussure, que fue en 1914, casi han pasado 100 años. Entonces creo que muchas situaciones que tienen que ver con la academia, con la lengua en especial, pero con la academia, son temas que no pueden avanzar de alguna forma, ¿no? Y siempre, siempre, siempre se vuelve o volvemos a decir, es que esto es ciencia. Cuando, luego vamos a ir a los problemas, cuando sabemos que la lengua en realidad como tal puede ser una ciencia, pero hasta un límite de ciencia, ¿sí? Y también aquí entramos en estas batallas entre lo subjetivo y lo objetivo, de lo científico. Entonces, aquí solo darles una anécdota chiquita, que cuando empecé a estudiar literatura, hace ya bastantes años, empezaron a decir en la facultad que la literatura no era una ciencia. Y en ese momento me enojé porque dije, ¿por qué siempre como tirar abajo, ¿no? Un poco la cuestión del arte, la cultura, contra la historia, la filosofía, la geografía que compartían conmigo la facultad. Pero ahora no me enojo. Luego pensé y dije, realmente la literatura no puede ser una ciencia. Estamos dentro de las ciencias lingüísticas, pero la literatura como tal no puede ser una ciencia. Entonces ahí, pensando en que la ciencia tiene un método, tiene una prueba, tiene resultados, ¿no? Con datos específicos. Imaginemos solamente, y les digo por experiencia de haber estudiado muchos literatos y literatas, cómo hacer para lograr un análisis científico de una novela, ¿no? Pensando en el contexto, pensando en qué pasó con la persona que estaba escribiendo la novela, si es que nos interesa a partir del autor o la autora, qué pasó con la edición, la publicación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, solo traerles esta anécdota a cuento porque para mí el problema del lenguaje viene un poco por esa parte, ¿no? De pensar y decir, ¿qué tanto estamos en la ciencia? ¿Qué tanto vamos a defender a rajatabla, que un poco es la cuestión de la lingüística, y que por supuesto me parece, a mí me parece excepcional que podamos tener un diálogo con las personas que estudian lingüística, porque justamente ahí es donde se mezcla esta situación lingüística con lo social, ¿no? Porque realmente el fenómeno del lenguaje inclusivo no es un fenómeno lingüístico, es un fenómeno social y político. Entonces, todos estos cambios que podemos llegar a percibir tienen que ver con una sociedad que está cambiando, pero no tiene que ver con la lengua que está mutando. Entonces, aquí, en el punto 6, pongo otro motivo, que es complicado tomar a la lengua como creada de antemano. Sabemos que al español, por ejemplo,
le llevó casi 1000 años formarse y hacer emerger su primera gramática. Entonces, en el siglo V cae el Imperio Romano, los países, bueno, lo que ahora son países, comienzan a disgregarse y cada población toma una lengua. A partir del latín, a partir del griego, a partir del árabe, del hebreo y de otras lenguas, se forman las lenguas romances, como el francés, el español, el portugués, el rumano, por ejemplo, también. Entonces, todo ese tiempo al español le lleva casi 1000 años, porque 1490 es cuando publican la primera gramática del español, y que realmente lo publican por una cuestión política, porque necesitan unificar el reino de España, y está la reina Isabel con el rey, ¿no? Con Fernando. Entonces necesitan unificar y decir, como decían en Roma, que todas las personas tenían que hablar una sola lengua, ¿no? Y podían hablar dos, pero todas tenían que hablar español. Entonces, por eso fue que hicieron la gramática, y a partir de ahí empezó un poco la situación de cómo escribíamos, ¿no? Pensemos, porque me gusta siempre poner este debate en un momento sincrónico, pensemos que en ese momento mucha gente no sabía leer y escribir, ¿sí? No es este momento, es otra situación en la que a una persona que hablaba judío tenía que hablar español, ¿no? Tenía que hablar español porque era parte del reino de España. Y luego, como 7, la pregunta o el problema, la justificación es preguntarnos si la academia es nuestra referencia. Si realmente tenemos que tomar la academia como la referencia a la hora de, aquí estamos hablando del lenguaje, ¿no? La referencia a la hora de hablar, de pensar en el lenguaje inclusivo. Entonces, luego de todas estas justificaciones, que como les dije hay muchas más, solo que traté de ir un poquito de lo general sin llegar tanto a lo particular, voy a pensar en los problemas, les voy a contar los problemas, y luego, porque también tengo que contarles que toda esta discusión en mi cabeza va mutando mucho, por eso hablo de la transición, y realmente cuando vamos escuchando y leyendo y estudiando y viendo qué están diciendo en otras partes del mundo, entonces aprendemos, ¿no? Y por lo menos mi opinión se va fortaleciendo, a veces para mejor, a veces para peor, pero la cuestión es que la idea es poder ver diferentes opiniones. Por eso, antes de empezar con los problemas, quisiera mencionar y dejarlo claro que esta es mi opinión, es una opinión a partir de, como les dije, mis estudios de lingüística de literatura, mi pasaje por los estudios latinoamericanos, por la teoría literaria y por el feminismo, claro. Entonces ahora, luego de, ustedes saben, de años, a veces caemos como en un punto donde podemos unir nuestras preferencias, diría, ¿no? Entonces aquí empiezo diciendo que se podría decir, aunque sería un facilismo, que el problema principal es la Real Academia Española, la RAE, ¿no? Yo dije, escribo lo del facilismo porque meses atrás estaba muy enojada con la RAE y lo único que hacía era hablar mal de la RAE, ¿no? Entonces solamente otra vez el contexto. La RAE se fundó hace poco más de 300 años para regular el español. De más está decir que las colonias americanas no tenían ninguna decisión al respecto. 300 años es 1713 que la RAE se funda, y que las colonias aquí todavía no están independizadas. Entonces, imaginen el momento de todas las lenguas que tenemos, el sustrato de las lenguas de los pueblos originarios. En Argentina, en mi país, un poco, mucho diría yo, la inmigración, luego ya en el siglo finales del XIX, principios del XX, pero lo que quiero decir es que
estamos un poco con esta situación de que la RAE, porque es la monarquía, decide fundar esto, ¿no? Obviamente que lo decide porque otras academias, empezando por la francesa, ya habían hecho esto. Entonces, por eso mi primera conclusión es decir que se diría que hoy es una regulación lingüística obsoleta, ¿no? Porque van cambiando, pero al mismo tiempo la referencia que tenemos es un poco para ponerla ahí como en vilo, ¿no? Como diciendo, bueno, sí, pero no, porque sabemos de los diferentes españoles que hablamos. Entonces, mi respuesta es sí, porque a pesar de quienes se especializan a rajatabla en la lengua, a pesar de que esas personas puedan asegurar que el lenguaje se basa en una gramática universal, que es lo que les decía, donde está Chomsky y donde dice que todas las personas tenemos una base, como una estructura, entonces vamos metiendo las letras y las palabras y luego las unimos y entonces tenemos la capacidad de hablar que no tienen los animales, por ejemplo. Entonces, al parecer, para tener esta capacidad necesitamos una vigilancia, ¿no? Una vigilancia de la lengua. La razón es clara para mí. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos un manual o manuales para escribir bien, o para hablar bien, o para expresarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo primero que se debe tener en cuenta aquí es la comunicación. La comunicación debe ser efectiva. De ahí el famoso principio acerca de la economía de la lengua, que en el foro anterior preguntaron y dijeron que a qué se referían con la economía de la lengua. Y la economía de la lengua es la que usamos todas las personas para hablar más con menos, ¿no? Pero ese más con menos tiene que ser efectivo en la comunicación, porque es lo primero. Si las personas se pueden comunicar, que este es el punto para mí principal, si las personas se pueden comunicar y se ponen de acuerdo y consienten que va a ser así, entonces ese lenguaje existe, ¿sí? Ese lenguaje, ese dialecto, esa jerga, que bueno, hay diferentes, digamos, perspectivas hacia eso, pero ahora estamos hablando de lo más grande que sería una lengua, ¿no? Entonces, aquí escribo, como las personas que hablamos una lengua hacemos lo que queremos con ella, por lo menos en el oral, ¿sí? Es imprescindible contar con un manual, porque la oralidad es absolutamente libre. Si tenemos, por supuesto, que expresarnos ante un público discursivo, como lo estoy haciendo yo ahora, podría pensar en que tendría que elegir algunas palabras, ¿no? Para poder llegar un poco más a la audiencia pensando en la recepción en la que estoy. Pero nada de eso tiene que ver con efectivamente, volvemos, porque no, tampoco quiero ser repetitiva, con esta situación de la E, la O, la A, ¿no? Tiene que ver y al mismo tiempo no tiene que ver. Entonces, ¿sería posible lograr una comunicación efectiva si imaginamos por un momento que no hay normativas para escribir ni para hablar? ¿No? Que no hay, estamos en el siglo XXI, tenemos o contamos con normativas escritas, ¿no? Porque en el siglo que les dije, o sea, desde el siglo V a luego al 1400, al siglo XV, en España, no todas las personas podían leer un manual, ¿no? Ahora sí tenemos alcance a eso, entonces pensar y decir, ¿qué pasaría, no? ¿Qué pasaría si, imagínense, si no existiera un manual? Entonces, claro, el problema sería la comunicación, otra vez, ¿no? Siempre y cuando este consenso aún sea efectuado y concentrado en una comunidad. No tanto en el escrito, porque hay muchísimas comunidades que ha habido que no escribían y que se comunicaban, ¿no? Estamos hablando aquí un poco de lo escrito y lo oral, aunque ya vamos a pasar al punto del lenguaje inclusivo como tal, pero para mí esto es como un contexto de esta situación y es un problema. Entonces,
Para mí, la lengua es una herramienta humana, para mí, creo que para todas las personas, y entonces es preguntarse el juego imposible, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es lo que pensamos respecto a esto de qué es primero, la gramática o las personas que hablan la gramática? ¿No? ¿Qué sería, cómo empezamos? ¿No? Porque en aquel momento, vuelvo a tirarme para atrás al origen del español, eso no existía, ¿no? La gente, las lenguas se estaban formando y era una cuestión totalmente esporádica, espontánea, que tenía que ver con necesidades, que tenía que ver con contextos, que tenía que ver con enfermedades, con imperios, con un montón de situaciones como ahora, ¿no? Igual que ahora, solamente que en ese momento no existía un solo reino o una RAE, ¿no? Que pudiese decir, o una gramática se escribe así, ¿no? Yo estoy hablando del español, pero realmente las otras lenguas romances corrían la misma suerte en el mismo momento. Entonces, hasta aquí quiero decir la respuesta fácil, evidente y furiosa, que es la RAE, ¿no? Sí, la RAE está abiertamente en contra del lenguaje inclusivo, lo tenemos que decir. ¿Eso quiere decir que es patriarcal? Si la RAE dice que está en contra del lenguaje inclusivo. Bueno, la pregunta es retórica, porque aunque la RAE propague que no es un mensaje contra el feminismo o contra la igualdad de género, realmente que no está en contra de los derechos igualitarios, sabemos que por supuesto es una institución patriarcal y capitalista. Son 43 miembros donde solo hay 7 mujeres y, supongo, 0 persona no binaria, trans u otro género no tan visible, ¿no? Entonces estamos ante la academia, los miembros, las personas que deciden sobre la lengua, nuestra lengua, y que estos miembros quisiera que se los pudieran imaginar o que los pudieran ver en otras academias, ¿no? Hasta dónde las academias, las universidades, están conformadas por personas que no son biológicamente hombres y mujeres, ¿sí? Y que se consideran como tal, ¿no? Entonces, aquí que tienen una correspondencia, quiero decir. Entonces aquí es como una primera situación de pensar quiénes son las personas que toman las decisiones, ¿no? ¿Qué postura política tienen? Entonces, retomemos. El problema, según mi opinión, no es realmente la RAE o sus academias aledañas. Claro que su apoyo sería un sitio fundamental, ¿no? Porque si apoyara a la RAE, otra sería la historia. Me refiero a la academia como tal, ¿no? Sería un cambio radical en la lengua porque afecta directamente al sistema del español, pensando en los sustantivos, en los adjetivos, pero realmente podría ser, ¿no? ¿Por qué no? La lengua ha tenido tantos cambios que ahí es donde está mi parte más no inmanentista, pensando que la lengua fluye, como siempre dicen todas las personas que estudian lengua, ¿no? Que la lengua está viva, que la lengua fluye, que la lengua cambia, que la lengua es de las personas que hablamos la lengua, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente pareciera que no, ¿no? Pareciera que la lengua sigue fosilizada y seguirá fosilizada. Entonces, supuestamente la RAE vela por los cambios del español y se adapta a las necesidades de quienes hablamos en español. Eso dice la RAE. Si buscan en Google para qué sirve la RAE o entran a su página web, van a ver qué es eso, ¿no? Que realmente la RAE está pensada para las necesidades de las personas que hablamos porque necesitamos comunicarnos, ¿no? Entonces ahí es como una ayuda, vamos a decir. Pero claro que no es así, ¿no? Justo la dependencia del español que se usa en Argentina, por ejemplo, México o Cuba, perdón, las diferencias no son el diccionario, ¿no? Hasta el 2005 la RAE no aceptó el voceo, mismo que se emplea, ustedes saben, en Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, Nicaragua,
Costa Rica, entre otros países. Entonces, una anécdota pequeña: cuando era profesora de lengua y literatura en Argentina, mis estudiantes escribían redacciones con tú, pero hablaban de vos. Y era más o menos el 2004 que daba clases, y era muy terrible porque no podían expresarse del todo, porque no era su pronombre, ¿no? El tú, no es mi pronombre, el tú. Entonces, les decía, no importa, escriban como hablan, necesito que escriban como hablan, porque si no, no vamos a tener creatividad. Y me contestaban que no, porque eso no era literatura, que la literatura era con tú. Entonces, a partir del 2005, cuando la RAE dice, está bien, aceptamos el voceo, imagínense, 2005, hace 16 años, lo ponen en los programas de Argentina para que lo podamos enseñar en la escuela, porque no se enseñaba. Entonces, ya saben que es una cuestión del presente en el imperativo, el modo imperativo y el indicativo, donde tenemos que correr el acento, ¿no? Entonces yo digo, tú miras, y en voceo digo, vos mirás. Entonces eso no se podía escribir directamente, o si se escribía era como oral, ¿no? Como algo que realmente no pasaba al escrito, o no iba a pasar al escrito. Entonces, por eso, no me voy a detener mucho aquí, pero bueno, ha sido un problema en mi vida el voceo, para enseñarlo y para recuperarlo. Por eso, por ejemplo, Borges escribe un libro de ensayos que se llama El idioma de los argentinos, porque España no aceptaba la literatura en voceo. Y luego, más o menos a partir de los 40, no antes, como de los 30, empiezan a incorporar el voceo en la literatura, porque saben que la literatura a nivel latinoamericano y caribeño explota, ¿no? Que es el boom, comienza más o menos en los 30, por más que luego se dé en los 60 y en los 70. Entonces, a partir de eso, comienzan a escribir en voceo, y afortunadamente el mundo mira hacia Latinoamérica y el Caribe y dice, esta gente parece que escribe bien, ¿no? Que no solamente vamos a leer escritores y escritoras, bueno, diría escritores españoles, ¿sí? Entonces ahí es donde justo el gran acontecimiento latinoamericano y caribeño en la literatura es el boom, y todo es por la lengua, porque finalmente empiezan a escribir como hablan. Si leen Cien años de soledad, el colombiano es evidente, ¿no? Muchas personas que estamos aquí, al leer la novela, no tenemos idea de algunas palabras, y entonces no sabemos qué significan, y o las buscamos ahora en Google, pero en otro momento, cuando yo estudiaba literatura, no entendía y no entendía. Si aparecía una persona de Colombia, le preguntaba, ¿no?, qué significaba. Pero ese fue el gran punto de que la lengua en español fue traducida en muchísimos idiomas, y empezaron a leer las academias literatura de esta parte del mundo, ¿no? Que antes era como una copia de la europea, o directamente mala, ¿no? No tenía relevancia. Entonces, hasta aquí un poco decirles que lo indicado anteriormente tiene como fin el exponerles que el problema no es la RAE para mí, sino las personas que nos resistimos, y me pongo en el lugar porque muchas veces la resistencia es fuerte y no queremos hacer un esfuerzo para poder incluir a todas las personas. No estamos tomando en cuenta la relevancia del asunto, pensando siempre en los derechos humanos. Continuamos pensando que España sigue siendo la dueña del español, y lo que es peor, no comprendemos del todo qué marca el lenguaje inclusivo, ¿sí? Entonces, antes de seguir, quisiera hacer una pequeña disquisición entre el significado del lenguaje inclusivo y lenguaje no sexista, porque según lo que siempre leo o escucho sobre el lenguaje inclusivo, no siempre, pero casi siempre, tiene que ver con esta situación del sexo y no del género.
Entonces aquí digo que el primero, el lenguaje inclusivo, tiene el objetivo de que todas las personas se vean incluidas en el lenguaje, ¿no? Se vean reflejadas, nombradas, cuando nos comunicamos. La segunda sostiene que hay en el lenguaje un trato desigual entre hombres y mujeres biológicas, y que por lo tanto subraya un carácter binario, ¿sí? Entonces, el lenguaje no sexista no es el lenguaje inclusivo, porque el lenguaje no sexista podría ser parte del lenguaje inclusivo, pero no es el lenguaje inclusivo, justamente porque estamos hablando de dos estatus diferentes, diría. Entonces, aquí viene para mí el meollo del asunto, porque según mi entender, donde no solamente aparece la academia, las academias, sino también la gente, ¿no? Somos las personas que estamos pensando en el lenguaje inclusivo y a veces no tenemos mucha idea de qué se trata la discusión. Entonces, el lenguaje inclusivo emerge porque el mundo se dio cuenta, o mejor dicho, no le quedó otra que comenzar a aceptar, porque todavía no es un hecho, estamos comenzando a aceptar que los géneros existen, ¿no? Entonces por eso el título también de este foro, pensando en los paradigmas, pensando en cómo realmente hay un cambio fundamental en el mundo, ¿no? que comienza con los movimientos sociales del siglo XX, y por supuesto que no podemos dejarlo de lado. Realmente lo que voy a decir es un cliché, pero que las mujeres voten hace menos de 100 años es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza, porque no nos consideraban ciudadanas. Entonces, ni hablar las personas que tenían otro tipo de género, pensando que las mujeres, el género femenino puede estar incluido en el concepto de mujer. Entonces, de nuevo, me estoy refiriendo al género y no al sexo, otra vez. Como bien asevera Judith Butler, siempre es primero el género que el sexo, ¿sí? Porque cuando vamos a tener hijos, hijas, hijes, siempre la pregunta es si es un nene o un varón, ¿no? Entonces, una nena o un varón. Entonces está lo rosita, lo azul. No voy a caer en eso porque seguro todas las personas que están aquí conocen este debate, pero quiero decir que a partir de que estamos en la panza de la mamá, nos están asignando un género, no un sexo, que es diferente. ¿Por qué? Porque los géneros son roles en la sociedad. Entonces, si yo voy a ser una mujer, según mi nacimiento, toda la sociedad estaba, espero que estaba y no está, pensando en lo que tengo que hacer, ¿no? Lo mismo que un hombre. No quiero nombrar ahora a las personas no binarias ni trans porque no están en la discusión dentro de un parto, ¿no? En el momento del parto. Entonces, también traigo a colación que, como señala Paul B. Preciado, el género, sexo para la medicina de las personas al nacer se distingue por una cuestión visual, ¿no? Que tiene, ¿no? Tiene pene o vagina, no de performance. Sabemos que es imposible, ¿no? Pensar en una performance en un bebé, pero sí es posible que si un bebé nace o una bebé nace con el pene más pequeño, estas personas sean sometidas a cirugías para poder tener una vagina, ¿no? Entonces ahí está la normativa de que tienen que tener ese género, por tanto, ese sexo. Y las personas también intersexuales que están en todo esto y que realmente ni siquiera las mencionamos. Traigo nada más un comentario que hace relativamente poco, Socorro de la UAMI me invitó a un taller de masculinidades y el especialista que dio la charla dijo que no existían dos sexos, que existían tres, y que la intersexualidad también era un sexo. Entonces eso creo que son
puntos que tenemos que tomar y pensarlos de nuevo en esta cuestión de que estamos diciendo que tiene que ver con el lenguaje inclusivo, ¿no? Que no estamos hablando de nuevo de sexo. Bueno, quisiera detenerme en este punto, para mí el clave de todos, para que quienes nos hemos aprendido que los géneros no son el sexo ni la sexualidad, somos conscientes de que la discusión en casi todos los ámbitos académicos y no académicos se vuelve una hecatombe babélica, ¿no? Porque realmente la teoría se mezcla y nadie sabe exactamente, o poca gente sabe de qué estamos hablando. ¿Sí? Siempre en los talleres o en los foros es la misma pregunta, ¿no? ¿La sexualidad qué es? ¿Y la expresión de género qué es? ¿Y el sexo biológico qué es? ¿No? Entonces, ha habido, hay y habrá personas que se consideran dentro de estos dos únicos géneros ligados acérrimamente a los sexos, ¿no? Pues porque ya entendieron que a veces sí hay una correspondencia entre ambos, pero a veces no, ¿no? Entonces pongo hubo, ha habido y hay y habrá, porque pareciera que el mundo de las sexualidades y de los géneros empezó desde que Judith Butler en el 90 publica El género en disputa, ¿no? Y antes Foucault había hecho sus estudios, pero realmente siempre fue así, ¿sí? Siempre, siempre, siempre fue así, solo que obviamente la visibilidad era nula. En este aspecto, no estamos refiriéndonos a las sexualidades otra vez. Una persona puede querer desear eróticamente a quien pretenda, sin por eso cambiar de género o sexo. La misma sigla de la comunidad LGTBIQ+, tiene una mezcla entre sexualidades, identidades de género e incluso condiciones biológicas, como la intersexualidad, que pocas personas pueden dilucidar del todo, ¿no? ¿Qué es una persona intersexual? Entonces, esto de la sigla de la comunidad, por supuesto que fue un momento político donde se unieron los movimientos para poder unir fuerzas, pero realmente este movimiento, quienes conocemos un poco la causa, sabemos que no es del todo tan unido y que realmente sí hay una comunidad, pero dentro de la comunidad hay muchas diferencias, ¿no? Como en todas las comunidades y como en todas estos grandes movimientos sociales que hay. Entonces, hasta aquí los problemas y ahora un poquito las posibles soluciones. La idea ahora es que si vamos a discutir sobre el lenguaje inclusivo desde la academia, pero también fuera de ella, tenemos que despejar y comprender de qué se trata conceptualmente, es decir, concentrarnos tanto en el fondo como en la forma, ¿sí?, del lenguaje inclusivo, ¿no? ¿Qué es el lenguaje inclusivo? Eso sería primordial, ¿no? Es imposible, inadmisible, asegurar que el lenguaje inclusivo es para visibilizar en el lenguaje a las mujeres y a las personas de la diversidad sexual. Eso no es así, ¿no? De partir de mujeres o diversidad sexual, atañe a lo biológico, está directamente relacionado con lo biológico, a lo esencialista, que muchas feministas defenestramos, ¿no? Me incluyo. ¿Hasta cuándo ser una mujer, un estereotipo, no mujeres, como se esforzó Teresa de Lauretis en explicarnos, significa no ser madre, no ser sensible, ganar menos que el resto de los mortales, ser excluida, denigrada, maltratada o tratada como subalterna, ¿no? ¿Hasta cuándo, no? Todo eso de la diferencia sexual, finalmente, y yo sé que hay una parte de todo este debate que tiene que ver con esto, pero más que nada pienso en la transfobia, ¿no? Hasta dónde esta diferencia sexual no solo nos reafirma las diferencias, justamente, sino que al mismo tiempo no acepta otras, ¿no? Es un poco paradójico. Entonces, en el instante en que podamos lograr que el sexo no es lo mismo que el género y que el esencialismo, la llamada diferencia sexual, tiene alianzas con los conglomerados más machistas del mundo, el psicoanálisis
no todo el psicoanálisis, pero en general, junto con las propuestas del complejo de castración, entre pluralidades conceptuales de este tipo, basadas en mujeres de finales y principios del siglo XX, porque todos los fundamentos de Freud son de una comunidad de mujeres, ¿no? La histérica, la obsesiva, etcétera, etcétera, que por supuesto que no tiro a la basura a Freud porque Freud para mí es un maestro, sino que estoy diciendo que precisamente el mundo casi, o por lo menos el mundo occidental, se basó en el psicoanálisis, ¿no? En casi todos nuestros aspectos. Entonces, también la diferencia sexual está aliada un poco con la clase media alta, con la iglesia, porque la iglesia realmente divide, ¿no? Ya tenemos el caso de Afganistán, la división del trabajo, cómo se dividen los trabajos. O sea, si yo soy mujer, según mi diferencia puedo hacer esto, ¿no? Si soy hombre puedo hacer esto. La defenestración del aborto, porque obviamente se refiere a lo sexual únicamente, el no derecho a ser quienes seamos ser, ¿no? Deseamos ser, perdón. Las ineludibles fuerzas gubernamentales de países como este que pareciera no ser una tragedia humana, los feminicidios, la violencia y la discriminación hacia las personas VIH positivas, o con decisiones disímiles a la heteronormatividad, ¿no? O su no deseo de ser madres, padres, tener una pareja, o toda la gente fuera de la norma, comenzando por quienes no tienen la fortuna de estar dentro de la norma, ¿no? Porque si estamos adentro, y es un poco mirar desde ahí el lenguaje inclusivo, es un poco más fácil, ¿no? Pienso, desde afuera, y pensar, como hemos trabajado, o como Socorro me ha contado y Yelitza también, todas las cuestiones que tienen a nivel normativo con las personas que no están dentro de la norma heterosexual, de la norma capitalista y de la norma que finalmente regula el lenguaje, ¿no? En una parte. Entonces, en mi solución, o mi posible solución, está la academia, una hacia adentro y otra hacia afuera, ¿no? No para el claustro solamente, porque necesitamos hacer el enlace con la sociedad y pensar qué está pasando, ¿no? Porque si estamos adentro de la teoría, que justamente las grandes teóricas y teóricos no estuvieron en la teoría, bueno, supongo que habrá teóricos, pero no los conozco, salieron, ¿no? Escucharon, o sea, Rita Segato es antropóloga, Judith Butler es filósofa, son personas que realmente estaban en contacto con la problemática. Entonces eso, y pensar que en el intervalo de ver en esta academia de adentro y de afuera, tengamos claro a qué nos referimos con lenguaje inclusivo. En aquel momento, ya la lengua, el lenguaje, en aquel momento, cuando sepamos o cuando podamos hacer una definición del lenguaje inclusivo sin pensar en los sexos, sino en los géneros, entonces ahí el lenguaje va a estar listo para recoger y formalizar estas nuevas formas. No aceptar o no aceptar como hace la RAE, porque la RAE dice que recoge todas las utilizaciones del español, ¿no? Las va aceptando de a poco, por supuesto, pero no recoge, la RAE no recoge, porque ahora hay un gran movimiento mundial sobre el problema que hay en la desigualdad de géneros, en la no visibilidad, en los derechos humanos, y la RAE no recoge nada, no está recogiendo nada. Y es una necesidad, ¿no? Entonces, para mí, una vez que esto esté claro en una población que está discutiendo, que se está interesando, y que la comunicación que usamos sea un hecho contundente, ¿no? Porque realmente tenemos que acordar, por eso digo que no es el problema de la RAE, sino de las personas que hablamos, siempre y cuando, como ha ocurrido desde el inicio de los tiempos, como hablantes, ¿no? Que nos pongamos de acuerdo, que finalmente digamos, somos una comunidad y nos ponemos de acuerdo y vamos a hablar así, más allá de la RAE o no la RAE.
Antes de terminar, voy a hacer un pequeño comentario sobre el uso de la E, la A, la O, el arroba y el asterisco y la X. Como ya se ha dicho muchas veces, y yo me sumo a eso, los fonemas, los morfemas, como el arroba, no se pueden nombrar, entonces directamente los descarto. No me parecen una solución, me parece una informalidad total, pero en el sentido de no tomarse seriamente el asunto este. El uso de la E, como bien dijo la ponente anterior a mí, trae muchos problemas, pareciera que no, pero sí los trae. Y ahí justo está la lingüística para ver qué pasa con esos problemas, de que si la E es inclusiva o no es inclusiva, que cuando es inclusiva, que muchas personas que se consideran mujeres, que se identifican como mujeres, están diciendo, claro, ahora hay una E y ya no está más la A, y entonces la visibilidad de las mujeres ya no existe, etcétera, etcétera, ¿no? La E trae muchos problemas, que yo insisto que si pudiéramos lograr un conocimiento, una definición, y pudiéramos aclarar qué significa el lenguaje inclusivo, porque si ustedes leen textos, bueno, yo hace poco compré un libro de un español era director del País, y él empieza su texto diciendo, este texto tiene la intención de lograr un acuerdo entre las personas que están a favor o en contra del lenguaje inclusivo. Porque esta situación de los sexos, y entonces ya ahí ya no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Él está hablando de las mujeres, ¿no? Las mujeres son excluidas, las mujeres, que es lo mismo que hace la RAE, y no hablan de los géneros. Entonces, esto sería, bueno, mi aporte. Espero no haber sido demasiado extensa. Les agradezco mucho la oportunidad, y la verdad es que este mínimo resultado bueno, de esta conferencia es de mucha lectura, y seguramente va a seguir agrandándose y seguir cambiando. Muchas gracias. Gracias, Analí. Hay preguntas, desde luego, en el chat la fueron dejando. Yelitza va a hacer las preguntas. Yo solo quiero, pues, hacerte también unas preguntas antes de pasar a las preguntas de Yelitza, que fueron dejándolas los quienes nos están siguiendo, quienes se siguieron. Es un texto muy interesante, lo que tú hoy nos comentas, una reflexión muy profunda, que desde luego requiere de muchas lecturas. Creo que es un tema que no se improvisa, ¿no? O sea, hay algo que me queda claro cuando ahora mismo tú nos comentas que no tenemos todavía con claridad qué es el lenguaje inclusivo, no tenemos una definición, no nos hemos puesto de acuerdo en ese tema, y creo que es importante porque para solucionarlo tenemos que tenerlo bien claro, ¿no? De qué estamos hablando, qué se trata. Y bueno, creo que las soluciones ya incluso las has puesto sobre la mesa. Quiero un poco andar acerca de lo que nos has contado sobre que esta discusión actual en pleno siglo XXI la estamos dando, y creo que yo me quedaría mucho de tu exposición, Analí, cuando nos dices que es porque se maximizan o se reflejan o se garantizan, incluso yo podría hablar de garantizar derechos humanos desde el habla, ¿no? Desde todo lo que estamos nombrando en este siglo XXI, en donde el lenguaje inclusivo también desde mi perspectiva es que nos nombremos todas las personas, ¿no? Que todas las personas quepamos ahí, o sea, que quepamos y que seamos visibles, que nos estemos visibilizando, bueno, todas y todas las personas. También problematizas muy bien acerca de que si no es la RAE, entonces, pues es la sociedad, ¿no? Entonces, estamos frente a un problema cultural nuevamente, estructural, cultural, social, y que creo que entonces eso sí nos va a llevar todavía un poquito más de tiempo transformarlo. ¿Cómo contrarrestar sería, Analí, estas resistencias? Porque si la RAE en sí no sería el problema, aunque sí es el problema, pero tampoco es que nos debemos guiar por lo que dice la academia, ¿no?
Pero entonces, ¿cómo contrarrestamos todas estas resistencias que se están dando, no solo a nivel, por ejemplo, país, México? Sí, yo creo que en América Latina y en el mundo, hoy cuando hablamos del lenguaje inclusivo, hay grandes resistencias, muchas personas las adoptamos desde nuestros quehaceres, desde nuestras profesiones, desde nuestras disciplinas, las adoptamos y en mi caso, sin duda es por un tema de derechos humanos. Pero ¿cómo contrarrestar todas estas resistencias que sí se están presentando y que se van a seguir presentando a lo largo de, yo creo, todavía varios años? Eso, y bueno, daría también paso a las preguntas que tiene Yelitza, quizá vaya seleccionando algunas para tener tiempo, y bueno, no saturarte con todas las preguntas. Gracias. No hay problema. Muchas gracias, Soco. Bueno, creo que en parte la respuesta de cómo contrarrestar esto está siempre en nuestras charlas y tiene que ver con la empatía, ¿no? Creo que no estamos siendo personas empáticas, que estamos hablando desde una situación de poder que en general no tiene como carencias o grandes carencias, ¿no? Porque me has contado que muchas personas trans que están en la universidad necesitan su nombre elegido y no lo pueden tener. Y entonces, claro, a mí lo puedo escuchar y decir, uy, bueno, es un problema, ¿no? Pero no es el mío. Y realmente es ahí donde yo vuelvo a decir otra vez que este problema o esta situación siempre existió en el mundo. No existió ahora, las personas trans no aparecieron ahora, la desigualdad de género no es de ahora, bueno, en este caso podríamos sumar la homofobia, no es de ahora, simplemente para mí haría una respuesta un poco académica y un poco desde lo personal, desde lo íntimo. La academia, para mí, lo único que hay que hacer es estudiar, leer, tener conocimiento, poder capacitarse y saber exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de géneros, quién y qué pasó con esta mujer Judith Butler, qué pasa con el movimiento queer, que realmente fue una ruptura increíble en el mundo, qué pasa con estas feministas, estas personas, mujeres feministas que no aprueban los géneros, porque realmente lo que quieren es pensar en su cuerpo, en la esencia, y que por supuesto respeto la opinión, pero no estoy de acuerdo porque creo que justo eso pasó en los años 70 y no hubo mucho como consenso, ¿no? Sobre todo a nivel retórico, porque las personas que están fuera y se confunden, ¿no? Porque también tenemos que pensar que quienes estamos acá nos interesa el tema, estudiamos sobre el tema, hablamos sobre el tema, pero hay gente que escucha y no sabe de qué estamos hablando realmente. Entonces creo que ahí estaría un poco el ser portavoz. Y lo otro que lo haría desde mi más íntimo fuero, es un poco ver a quién tenemos alrededor, y seguro que va a haber una persona que no es binaria, que no está dentro de ser una mujer o un hombre, que su género coincide con su sexo, seguro. Entonces, lo puedo afirmar por estadística y solamente es mirar al costado en el ámbito en el que estemos y poder reconocer esa gente y decir, esta gente necesita ser nombrada. Esa sería mi solución. Gracias, Analí. Adelante, Yelit. Muchas gracias, Socorro Damián. Muchas gracias, Analí Aguirre, por tan grandiosa participación. El chat está lleno también de felicitaciones y agradecimientos. Creo que es importante también mencionarlo y mencionar que también nos están viendo desde varias partes de Latinoamérica. Bueno, hicieron muchas preguntas, entonces no sé qué te parezca que te las haga de 3 en 3 para que así no te llene de preguntas. Sí. Perfectísimo. Bueno, aquí hicieron como que bueno, preguntan primero, ¿cómo es correcto? ¿Lenguaje inclusivo o lenguaje incluyente? También pregunta Guadalupe López, ¿el lenguaje no binario también no necesariamente sería inclusivo? Y en este mismo tenor, Guadalupe López pregunta, ¿la ponente podría plantear una definición de lenguaje inclusivo desde su perspectiva? Claro. Quizás podríamos empezar de atrás para adelante, ¿no? Que para mí el lenguaje inclusivo tiene la voluntad, tiene la intención, es
una herramienta que busca o quiere o desea, porque todavía no lo logramos, nombrar a todas las personas, sin importar su género, no su sexo, ¿sí? Vuelvo a repetir, estamos hablando de su género. Entonces, subo a la otra pregunta que decían que si el lenguaje no binario era o no lenguaje inclusivo. Claro que lo es parte del lenguaje inclusivo. El problema es que ese lenguaje no binario todavía no tiene una formalidad, aunque por supuesto existen libros, gramáticas sobre la pero realmente todavía no tiene el respaldo para mí de la comunidad para poder utilizarlo, porque saben que bueno, he estado en talleres sobre el lenguaje inclusivo y siempre es la burla, ¿no? Con la y el desconocimiento, porque a veces poner la por ejemplo, sin sentido, que a veces es una cuestión política y el léxico es importante, pero creo que finalmente no logra eso, ¿no? Entonces, la otra pregunta que hicieron respecto a qué es incluyente e inclusivo, en realidad eso es casi lo mismo, son dos adjetivos, y en un momento también me puse a investigar eso, y la verdad es que el adjetivo inclusivo es más activo que incluyente. ¿Sí? Entonces es como, desde el punto de vista, desde la lingüística o desde el lenguaje, es mejor decir inclusivo porque tiene como una acción ante incluyente, que es un poco más pasivo, pero es todo. Realmente la diferencia es muy mínima. Muchísimas gracias, doctora Anneli. En este sentido, bueno, ahorita que justo explicabas tu definición de lenguaje inclusivo, también a lo largo de la charla se presentaron varias dudas de nuestras y nuestros participantes sobre el género y el sexo. Entonces, Guadalupe López pregunta, la ponente, ¿cómo define el género? Porque habla de géneros. ¿Está definiendo el género como identidad? Por otra parte, Octavio González pregunta, ¿el concepto de hombre y mujer se refiere al género o al sexo? Ok, bueno, igual otra vez empiezo por el final. El concepto de hombre o mujer se refiere al sexo, no al género. Los géneros, no existe el género hombre ni el género mujer. Existe el género femenino, el género masculino y géneros no binarios. Entonces, a partir de ahí, pasamos a la otra, que es la cuestión de, creo que la diferencia, ¿no? ¿Qué es el género para mí? Hablo de géneros porque es una cuestión más bien léxica, ya que en muchos ambientes el género es solamente pensado como algo femenino, que se refiere a las mujeres. Y si yo me refiero a las mujeres, otra vez caigo en la cuestión de lo binario y de lo sexista. Entonces, si yo pienso que una charla o una materia o una persona tiene perspectiva de género, estoy pensando en todos los géneros, ¿no? No solo en un solo género, porque justamente para mí los géneros, como bien dijo Judith Butler, se refieren a roles sociales, ¿no? A construcciones culturales. El problema, y aquí está el punto más difícil a veces de comprender o de acordar, es que como ella bien dice, porque bueno, esas son mis lecturas, el género es antes que el sexo, como dijimos. Entonces lo sexual, para Judith Butler, el sexo también es una construcción cultural. Entonces ahí es donde viene el problema, porque podemos decir que si las personas, no sé, tienen un problema hormonal, y entonces hasta ahí, ¿qué sería, no? ¿Sería sexo o sería género? Pero claro, Paul B. Preciado, que la estoy leyendo ahora, dice que justamente somos personas manipuladas por los fármacos. Entonces hasta ahí es donde también los fármacos son tecnologías de género, que Teresa de Lauretis, que también lo mencioné porque es otra de mis lecturas, Teresa de Lauretis habla justo de tecnologías de género. ¿Qué significa esto? Que a partir de lo cultural, ella toma el cine como ejemplo, nos vamos formando, ¿no? Nuestros géneros se van formando. Entonces,
el sexo en estricto sentido es lo biológico. Esa persona tiene pene, es un hombre, tiene vagina, es una mujer. Por eso el problema de las personas intersexuales, ¿no? El género es una construcción. Aquí ponen, si mujer es un sexo, una mujer trans no es mujer. Claro que lo es, pero desde el punto de vista de lo que ella quiere identificarse como su género, porque ella va a pensar que es una mujer. Justamente es un buen punto lo que planteaste, porque Paul Preciado también está diciendo eso. Está diciendo que si las personas, una mujer trans, por ejemplo, que está metida en un cuerpo de un hombre, Paul Preciado va a decir que no es así, que no está metida en ningún cuerpo de ningún hombre, porque es una mujer, porque mentalmente es una mujer. Yo estoy hablando a partir de la cuestión o psicológicamente o como quieran llamarle, socialmente, ¿no? Yo estoy hablando desde el punto de vista teórico, ¿no? De lo que para mí, yo respeto, y si una mujer trans me dice que es una mujer, por supuesto que lo es, ¿no? El profesor de mis hijos de piano es una persona no binaria y yo no voy a estar diciéndole, pero ¿cómo? ¿Cómo que sos no binario? ¿Qué sos? ¿Cómo? No, porque otra vez vuelve la discusión esta de las etiquetas, y por eso siempre estoy a favor de lo queer, porque creo que las etiquetas nos fuerzan, y finalmente yo, como siempre digo, a esta altura de mi vida ya no sé ni lo que soy, y no me importa. O sea, es como una transición en la que estamos pasando y decir, ¿por qué? ¿Por qué no quiero decir lo que soy? Porque si digo que soy una mujer, entra esta pregunta que vos acabas de decir, ¿no? Entonces, ¿pero cómo? Entonces, ¿qué es una mujer? ¿Cuál es el significado de mujer? Es un drama, ¿no? Porque ahí tenemos el problema de que Teresa de Lauretis dijo que eran mujeres, precisamente porque había mujeres negras, había mujeres judías, había mujeres homosexuales que no estaban vistas porque era la mujer blanca, ¿no? De clase media alta, normalmente de Estados Unidos. Porque también esa es otra cuestión que toma un poco Marta Lamas, cuando dice que tenemos un problema de poder pensar en que nuestro feminismo es a partir de Estados Unidos, y que realmente cuando empieza el feminismo en Estados Unidos no es el mismo contexto, que lo que está pasando en Latinoamérica y el Caribe, que es finales de los 60, ¿no? Y principios de los 70. Entonces, para mí, vuelvo a decir, porque sí me interesa que quede claro esto, yo no estoy a favor de las etiquetas, es mi postura, mi punto de vista. Creo que somos una transición, que somos una experiencia, pensando en que por detrás existe toda esta norma, ¿no? Porque, claro, si yo me quiero meter a la norma y quiero decir soy una mujer, pero a mí me parece perfecto. El problema es que las personas que dicen ser mujeres, como lo que decís, y son personas trans, no las mencionan, no están en el imaginario. Entonces, qué sentido tiene que yo digo, ok, me afirmo en esta categoría y estoy aquí, y qué pasa con el resto de las personas? De vuelta, igual también quisiera aclarar algo mínimo, y es que, y esto sí me gusta repetirlo siempre, desafortunadamente, todas las personas que seamos lo que seamos, en esta altura del siglo, tenemos una educación patriarcal. Entonces, por más que las personas sean trans, sean homosexuales, son patriarcales. Es muy difícil, la gente que puede decirme de la comunidad gay es complicada, es una situación gay, digo, de hombres. Entonces, es como que ahí está la cuestión de hasta dónde existe el patriarcado, ¿no? Sabemos el clásico de quién hace de hombre y quién hace de mujer en una relación homosexual. Y realmente sí, porque puede haber relaciones donde el estamento heteronormativo está porque no conocemos otro, ¿no? Es muy, muy difícil lograr otro estamento, sino con esta lucha y decir, no, yo no quiero estar en este concepto heteronormativo, como siempre digo, heteronormativo malo, porque lo heteronormativo es desigual, ¿no? En este mundo. Pero bueno, creo que me extendí, pero era para aclararles. Muchísimas gracias, doctora Annalí. No, de realidad fue como creo que muy fructífero escuchar pues toda esta
esta reflexión en torno al género y en torno al sexo. Por cuestiones de tiempo, ya nos dará tiempo para un par de preguntas más. Entonces, también hay muchas preguntas acerca de cómo empezar a trabajar para incluir el lenguaje inclusivo en la educación y en las escuelas, etcétera. Entonces, pues voy a preguntar dos cuestiones que hicieron aquí participantes sobre esta inclusión. Katy Bolaños pregunta, ¿cuáles serían los mecanismos a seguir para que el lenguaje inclusivo y o incluyente sea integrado en el área educativa escolar, para que así se nos eduque en integración e inclusión en el lenguaje? Y por otra parte, Helmut Torres pregunta, comenta y pregunta, me gustó mucho la reflexión inicial que hacías. Yo siento que hay un canon hegemónico de autores y obras que son considerados los clásicos y que los profesores de español no suelen salir de ahí. Es una forma de ver la literatura y la escritura. ¿Tú crees que hay relaciones de esto con la inclusión o con el uso del lenguaje inclusivo? ¿Cómo cambiar esta situación? Bueno, otra vez empiezo por la última. Realmente la literatura es mi tema. Entonces, podríamos estar hablando ahora sobre esa cuestión. Pero lo voy a enlazar con un problema quizás de fondo que no desarrollé del todo. Cuando las personas que defienden este lenguaje que defienden el lenguaje y no quieren el lenguaje inclusivo, piensan en, por ejemplo, que la O masculina plural es genérica y entonces no tiene por qué ser discriminatoria, bla, 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 bla. Eso, por supuesto, que en algún momento vamos a suponer que sí fue así, ¿no? Que vino del latín, etcétera, etcétera. Pero como siempre insisto, ya no es así, ya estamos en otro tiempo, en otro momento, donde precisamente las escritoras, mujeres, o las que se consideran identificadas con el género femenino, pueden leerse, ¿no? Realmente todo este tema de la inclusión es una inclusión que parte desde el lenguaje, justamente por eso que acabas de decir, porque estás hablando de autores que están en el canon, y hay autoras que están en el canon. Entonces, la pregunta es, si yo estoy escuchando lo que están diciendo, ¿no? Están diciendo, los escritores latinoamericanos, ¿tengo la suficiente fortaleza o amplitud para pensar que estoy hablando de una escritora? ¿Cuántas escritoras latinoamericanas y caribeñas pueden mencionar? ¿Pueden mencionar 5 escritoras? Ni hablar de personas, vuelvo a decir, no binarias, que fueron novelistas, que son novelistas, que son personas trans y que escriben, porque directamente no, por lo menos yo no conozco esa visibilidad. Sí que sé que existe, pero no la conozco. Entonces, de nuevo, si partimos otra vez del lenguaje, sería realmente inaudito no aceptar que las personas o ciertas personas, como las personas que se identifican como mujer, no son discriminadas, ¿no? La academia es un ejemplo, ni voy a abrir todo ese tema, pero realmente, no sé si vieron un video que anda por YouTube, que es muy bueno, y que es una mujer que cuenta que hay un accidente. Entonces, al principio de que empieza a contar, ella dice que se imaginen libremente lo que quieran. Entonces, ella dice que una persona, que un niño o un joven, no sé, tuvo un accidente, y entonces luego que lo atendieron en el hospital, y entonces pregunta que si se imaginaron un doctor o una doctora al atender a esa persona. Y por supuesto que todas las personas nos imaginamos un doctor, ¿no? Vamos al dentista, y por más que podamos decir sí es inclusivo, no hay discriminación, todo lo que podamos decir desde lo político, sabemos que es así. Sabemos que esa desigualdad existe y que las mujeres hasta hace bastante poco no podíamos entrar a las universidades.
No vamos a empezar aquí con todo el tema, pero ya sabemos que es una cuestión de la definición de la división de trabajo, ¿no? Hasta dónde las divisiones de trabajo tuvieron que ser así y las mujeres nos tuvimos que quedar en la casa, ¿no? Entonces, enganchando un poco con la otra pregunta, que es muy, muy, muy puntual, porque la verdad es que esa sería una de las cuestiones. Yo creo que para mí, insisto, es empezar con la empatía y seguir un poco con la sensibilización. Hay talleres, por lo menos que conozco, donde las personas van y dicen bueno, que tienen, ¿qué pasaría si tuviesen un compañero trans, ¿no? Un chico trans. Entonces, ¿cómo reaccionan? Porque la educación, bueno, estás hablando no sé qué nivel de educación, pero yo creo que hay que empezar desde la gente más pequeña mejor. Y la educación superior creo que sí es una cuestión, insisto, de sensibilidad, de empatía, porque ahí está el punto, que es lo que nombraba un poco Soco, que estamos hablando de derechos humanos. Entonces, si no estamos pensando en los derechos humanos, no estamos pensando en todas las personas, estamos pensando en algunas personas. Entonces, creo que si pudiésemos concientizar el problema de fondo que son los derechos humanos, de ahí llegar a la lengua, de ahí pensar en la desigualdad de género, en la exigencia social, porque también me imagino muchas personas trans, mujeres trans, por ejemplo, que tenían que hacer cosas de un hombre porque tenían pene, y me imagino el sufrimiento, ¿no? Entonces ahí creo que ahí está la cuestión. Ahí vi otro comentario que hablaba de las personas, de las lesbianas, que también tienen esa cuestión, bueno, tenemos esa cuestión de que tenemos el castigo de ser invisibilizadas, ¿no? Entonces ahí también está la lucha de poder decir realmente hasta dónde podemos explicar, aprender y enseñar. Para mí ese sería uno de los puntos, pensando en qué nivel de la academia de la educación estamos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Anneli. Creo que hoy en esta segunda sesión del foro nos dejas con muchas reflexiones y también con seguir analizando, porque siempre me gusta hacer como ir anotando. Es necesaria la discusión, es necesaria seguir en la reflexión por temas por una cuestión de visibilidad, por una cuestión de política, por una cuestión de empatía y yo diría que hasta de amor, ¿no? Cómo lograr, cómo seguir trabajando, quiénes somos humanos, o sea, nos seguiremos preguntando en pleno siglo XX, quiénes sí, quiénes no, según quién que ni siquiera se nos permite o ni siquiera se les permite nombrarse, y por qué se sigue excluyendo en pleno siglo XXI, ¿no? Esa sería como que una buena pregunta para seguir abonando la reflexión. Y voy a sumar un poco de lo que tú decías, ¿no? De cómo introducir el tema en la academia, en la universidad, en los espacios escolares. Pues creo que quienes estamos aquí tenemos una labor muy importante de seguir trabajando en la sensibilización. Primero se habla de capacitación, ¿no? Porque no es lo mismo llegar, dar un taller de 2, 3 horas, que cada quien tome lo que quiera o lo que le sirva y se vaya, y tengan un diploma, una constancia, verdaderamente que esos temas nos muevan, ¿no? O sea, que nos logren tocar fibras, sentimientos y ponernos en el lugar de les otras. Entonces, ponernos en el lugar de la otra persona y ver, como tú nos dices hoy, lo que está a nuestro alrededor. Para nosotras seguir trabajando es seguir trabajando también para que verdaderamente podamos hablar de comunidades que aspiran a una verdadera cultura de paz, ¿no? Ahora que se habla mucho de la cultura de paz y eso, bueno, ¿cómo lograrla? Pues no violentemos, no excluyamos. Entonces yo diría así, ¿cómo lograr la cultura de paz? Pues empecemos por nombrarnos todas, por nombrarnos todos, y bueno, voy a dar paso también a que quienes hoy